Alumnos do Carlos Oroza presentaron esta mañá distintos pratos elaborados con mexillón de Galicia. Con este tipo de xornadas de demostración de produto, amosan os avances na súa formación e póñense en contacto co sector no que desenvolverán a súa carreira profesional. Son horas y horas de trabajo, de estrés, pero del bueno, y mucha dedicación, pues al final, para que en una hora pues pueda salir todo bien o pueda salir mal. Yo la valoro súper positivamente, porque al fin y al cabo cocinar es importante, evidentemente, somos ante todo cocineros, pero la oportunidad que nos brinda el centro de poder pues comunicarnos con gente para mí tan importante como puede ser el presidente de un consejo regulador o digamos el presidente de la Asociación de Hosteleros, por poner ejemplos, es de un valor que el día de mañana podamos ya desenvolvernos un poco mejor en este tipo de actividades. A colaboración cos produtores a través das denominacións de orixe ábrelle tamén outras posibles saídas laborais. Yo pienso que el objetivo es no solo formarnos como cocineros, sino como directores de alimentación y bebidas, lo que significa nosotros podemos cocinar mejor o peor, pero si sabemos movernos en este mundo, relacionarnos con, pues en este caso con la DO, que es una salida profesional, demostrador de productos como pues, Iván Méndez, por ejemplo, que se dedica a eso. Hay 1 millón de salidas relacionadas con dirección de cocina que no son cocinero. Esta es una de ellas y yo creo que es muy importante aprenderla. Ademais, melloran en competencias necesarias para o seu futuro, como a de falar en público ou expoñerse a preguntas. Que un poco involucrásemos todo esto en una ponencia para gente que no conocemos y aprendiésemos también destrezas a la hora de dirigirnos al público. Es un trabajo que lleva meses porque hay una planificación detrás, hay una comunicación con la DOP, hay pues entre nuestro equipo 6 personas que piensan distinto y que se tienen que poner en común para realizar una actividad, con lo cual... Esta primeira experiencia repetirase nas vindeiras semanas. La semana que viene se realizará algo parecido, pero en el restaurante de Álvaro Cunqueiro, del que disponemos aquí en el centro, y el 14 de diciembre será algo parecido, pero los platos serán enfocados hacia la Navidad. También será con mexillón de Galicia y así. Cociñeiros, produtores e proveedores puideron degustar mexillóns ao natural, elaboracións a partir de conserva e outras presentacións do bivalvo como a croquetas ou empanada. Ao final da demostración valoraron tanto a elaboración como a posta en escena.